Hoy les hablaremos sobre las sensaciones somáticas, que es la práctica número 5. Nuestro equipo está conformado por Rosángel, Nicole Imperial, Ana Karen y por último John Nicolara. Para empezar con el tema de sensaciones somáticas, sus objetivos son explorarlas, diferenciar entre sensación y percepción, explorar las sensaciones táctiles en diferentes zonas corporales, explorar los termorreceptores en áreas específicas del cuerpo, evaluar la capacidad de distintas zonas corporales, observar los fenómenos de adaptación y por último explorar las sensaciones profundas, que son las propioceptivas. Una pequeña introducción al tema de sensaciones somáticas es que el desarrollo de los sistemas sensoriales ha proporcionado a los organismos la posibilidad de obtener información acerca de las condiciones ambientales y por lo tanto de responder adecuadamente. Hay una gran variedad de estructuras cuya función es convertir la energía de un estímulo en una señal eléctrica que se traducirá permitiendo que el organismo conozca qué, cuándo, dónde y cuánto sucede. La frecuencia de un disparo de una neurona sensorial proporciona la información sobre tiempo e intensidad del estímulo. La forma en que ésta está interconectada codifica la localización del estímulo y su modalidad. Las vías sensoriales se organizan anatómicamente, de manera que la información sobre la localización de un estímulo en un espacio sensorial es conservada. En consecuencia, muchas estructuras del cerebro contienen mapas ordenados del espacio sensorial. Y estas son tres categorías de mapas. Los receptores sensoriales se pueden clasificar de acuerdo a su localización o el tipo de estímulo al que responden. Una vía neural recibe la señal de una sola clase de receptor. La intensidad del estímulo depende en parte del número de neuronas que se activan. Los receptores sensoriales son clasificados por su localización. En el siguiente cuadro pueden observar que se dividen en tres: exteroreceptores, propioreceptores e interoreceptores. En el primero, que son los exteroreceptores, son los que se encargan de entregar la información acerca del ambiente externo. Gracias a ellos, los seres vivos pueden orientarse en sus desplazamientos, aprender y conocer el entorno. Generalmente, las sensaciones exteroreceptivas provienen de la superficie del cuerpo. Sus órganos son la retina, cóclea, el epitelio olfativo, el epitelio gustativo, el oído interno vestibular y los termorreceptores cutáneos. Luego están los sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el balance, el tacto, temperatura y dolor. En los propioreceptores son los que están ubicados en el músculo, el uso muscular, en los tendones y el órgano tendinoso de Golgi. También se encuentran en el periósteo y en el endomisio. También en el perimisio del músculo en forma de arborizaciones libres que son para el dolor, corpúsculos para el calor y el tacto para protopático. El receptor de este son mecanorreceptores de músculos y articulaciones. Su sentido es de posición del cuerpo y movimiento. Por último están los interoreceptores, que estos se localizan en el interior de los órganos del cuerpo y son afectados por los cambios como pH, temperatura, presión osmótica y entre otros. Su receptor son los mecanorreceptores viscerales y el sentido, sentidos viscerales. En esta imagen se puede observar los diferentes tipos de receptores para cada uno de los sentidos. Ahora les hablaré sobre los receptores sensoriales clasificados por naturaleza de un estímulo. Aquí se observa en el cuadro cómo se dividen los diferentes tipos de receptores. El primero es fotorreceptor, que se estimula por la luz y su sentido es la vista. El mecanorreceptor se estimula por la fuerza mecánica y incluye en los sentidos el oído, el balance, el tacto, la propiocepción y el estiramiento visceral. Los termorreceptores se estimulan por el calor y su sentido es la temperatura. Y por último, los quimiorreceptores, que se estimulan por diversas moléculas y su sentido es el olfato y el gusto. El proceso que hace que estos receptores sensoriales respondan de un modo útil a este estímulo se denomina transducción sensorial. Aquí abajo pueden observar un mapa que divide los diferentes receptores con sus sentidos y su estímulo.
Receptores sensoriales cutáneos. Merkel. Son receptores de campo pequeño y de adaptación lenta. Indican con mucha precisión la localización de la presión sobre la piel. Por ejemplo, un ciego leyendo braille utiliza principalmente estos receptores, que le indican con exactitud la posición de los relieves en contacto con la piel de los dedos. Meissner. Son receptores de campo relativamente pequeño, aunque más grande que el de los receptores de Merkel, y de adaptación relativamente rápida, aunque no tan rápida como los receptores de Pacini. No son tan precisos en indicar la posición del estímulo como los receptores de Merkel, pero resaltan los cambios rápidos de precisión. Por ejemplo, cuando se palpa un objeto, los receptores de Meissner resaltan la presencia de aristas agudas, mientras que las superficies de curvatura suave no estimulan a esos receptores. Pacini. Son receptores de campo grande y adaptación muy rápida. Tienen muy poca precisión para indicar la localización del estímulo, pero responden a vibraciones de alta frecuencia. Por ejemplo, cuando el bastón de un ciego choca con un obstáculo, se producen vibraciones que se transmiten por el bastón y que el ciego detecta con estos receptores. Ruffini. Son de campo grande y adaptación lenta. Sirven para detectar campos amplios de precisión sobre la piel, por ejemplo, el peso de un objeto apoyado sobre la piel. Termorreceptores. Son terminaciones nerviosas libres. Los receptores al frío son terminaciones de fibras mielínicas de pequeño tamaño, tipo delta, y los receptores al calor son fibras amielínicas, tipo C. Los receptores al frío se estimulan cuando la temperatura de la piel es menor de 37 grados y los receptores al calor cuando la temperatura de la piel supera los 37 grados. Nociceptores. Nociceptores mecanorreceptores. Son terminaciones de fibras mielínicas de pequeño diámetro. Se estimulan por una presión intensa sobre la piel, por ejemplo un pellizco o un pinchazo. Una presión débil estimula los mecanorreceptores de Merkel y produce sensación de tacto. Si la presión es más intensa, también estimula los nociceptores y produce dolor. Nociceptores termorreceptores. Una temperatura extrema de frío o calor por encima de 50 grados o por debajo de 0 grados estimula estos nociceptores que son terminaciones libres de fibras mielínicas de pequeño diámetro. Sensaciones propioceptivas. Los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi son principalmente órganos sensoriales del músculo esquelético. Los usos musculares proporcionan información acerca de la longitud de los músculos y de la velocidad a la que éste se contrae. Se localizan en el interior del músculo, en una posición paralela en relación con las fibras musculares esqueléticas. Los órganos tendinosos de Golgi transmiten información sobre la tensión. Se encuentran en el límite entre el músculo y el tendón, en una disposición en serie con las fibras musculares. Potencial generador, potencial de receptor y potencial de acción. El potencial generador es la despolarización graduada producida por la estimulación de un receptor sensitivo que resulta en la producción de potenciales de acción por parte de una neurona sensitiva. Sirven para generar potenciales de acción en respuesta a estimulación sensorial. Puesto que las neuronas sensoriales son pseudonipolares, los potenciales de acción producidos en respuesta al potencial generador se conducen de manera continua desde la periferia hacia el sistema nervioso central. El estímulo, el desplazamiento de dicha zona se mantiene durante cierto tiempo, trazo discontinuo. Esta deformación del receptor provoca un incremento de la permeabilidad de la membrana potencial generador. En la zona despolarizada, los iones sodio penetran en la célula a favor de su gradiente electroquímico. Como la corriente fluye hacia el interior de la célula en un punto concreto, aquella debe fluir hacia afuera de la célula en un lugar distinto. La zona de salida de la corriente se denomina zona de iniciación del impulso nerviosa o región de codificación, porque en esta zona de la membrana se producen potenciales de acción generados a una frecuencia proporcional a la intensidad del estímulo potencial del receptor. Cambios en la intensidad del estímulo provocarán modificaciones del potencial del receptor. La despolarización producida en la zona de iniciación del impulso nervioso en el receptor determina la generación de potenciales de acción a una frecuencia determinada.
El cambio en la frecuencia de los potenciales de acción es crítico para comunicar la intensidad del estímulo al sistema nervioso central. En un receptor con adaptación, el potencial generador y por lo tanto la frecuencia de potenciales de acción disminuirán aunque se mantenga la aplicación del estímulo. Esta imagen es actividad en la fibra nerviosa con estímulos de diferentes intensidades y duraciones. En la imagen A no hay estímulo, la membrana se encuentra en reposo. En la imagen B, un estímulo subumbral produce un potencial generador demasiado pequeño para causar excitación. En la imagen C, es un estímulo corto pero intenso y determina un único potencial de acción. En la imagen D, el mantenimiento de este estímulo genera un tren de potenciales de acción. Y en la imagen E, el incremento de la intensidad conduce a un aumento ulterior de la frecuencia de disparo de potenciales de acción. Adaptación. Si el estímulo se mantiene, el potencial del receptor se reduce progresivamente con el paso del tiempo, hasta ser insuficiente para que en fibra aferente se produzcan potenciales de acción. Los receptores sensoriales responden al estímulo con cambios en el potencial de membrana, el potencial de receptor. Los receptores se pueden adaptar a estímulos constantes cuando la respuesta decae con el tiempo. Los potenciales de receptor, que son lo suficientemente grandes, desencadenan potenciales de acción en vías sensoriales. Cuando eso pasa se le llama potenciales generadores. Los mecanorreceptores de la piel responden a fuerzas mecánicas. Se clasifican de acuerdo a si son de adaptación rápida o lenta. Su densidad es variable y son más abundantes en la punta de los dedos y labios en humanos. Las regiones de la piel con mayor densidad de receptores tienen una mayor área en los mapas somatotópicos que las áreas con menor densidad. En la figura A se muestra la salida en forma de potenciales de acción de un receptor sin adaptación. En la figura B se muestra una adaptación lenta y en la figura C se muestra un ejemplo de adaptación rápida. La frecuencia de potenciales de acción disminuye bruscamente. Método. Trabajo experimental. Los materiales que el laboratorio proporcionaría serían el agua fría, el agua caliente, el algodón, los vasos de cartón, las varillas de vidrio y las municiones. En este caso, el alumno debería llevar una regla milimétrica, un encendedor, un compás, 3 recipientes de 1 litro de plástico y un marcador rojo y otro azul. Para comenzar, tendríamos que realizarnos la siguiente observación. En 1690, el filósofo John Locke propuso el siguiente experimento. Tenemos 3 recipientes con agua. El primero contiene agua fría, el segundo agua tibia y el tercero agua caliente. Ponemos una mano en el recipiente de agua fría y la otra en el recipiente de agua caliente. Pasado un rato, notaremos cómo la diferencia de temperatura entre las dos manos va desapareciendo. Cuando creamos que las dos manos están a la misma temperatura, las ponemos a la vez dentro del recipiente de agua tibia. Aunque no nos lo podamos creer, parece que el agua del recipiente tiene 2 temperaturas, caliente para una mano y fría para la otra. Aquí deberíamos anotar nuestras impresiones personales y cómo pensaríamos nosotros que se explica este fenómeno. Para poder respondernos esto de una forma más clara, tenemos que tener en cuenta 2 conceptos importantes, que son la sensación, que es un fenómeno que hace referencia a la manera como nuestros receptores sensoriales y el sistema nervioso presentan físicamente nuestro ambiente externo. Como proceso, los estímulos ambientales generan la excitación de grupos de receptores sensoriales de la misma modalidad que, a través de su conexión con el sistema nervioso central, aportan información al organismo. Y recepción ambiental. El proceso a partir del cual se organiza e interpreta la información sensorial en unidades significativas. La percepción ambiental es el resultado del proceso psicológico por el cual las diversas sensaciones se organizan e integran para configurar un cuadro coherente y significativo del entorno o de una parte de él. Receptores al tacto. El voluntario explorador dibujará una zona circular de unos 2 centímetros en las siguientes regiones del cuerpo: región anterior del antebrazo derecho, tórax anterior, espalda, palma de la mano y hueco axilar. Se explorará la sensación al tacto utilizando un algodón y un clip. Se anotarán los resultados de las observaciones, indicando si existe poca sensibilidad, moderada o alta. Exploración de termorreceptores.
Se explorarán las zonas ya seleccionadas y mencionadas anteriormente. El explorador tendrá 2 varillas de vidrio, una de ellas será calentada con el encendedor, tocará la piel circunscrita por el círculo dibujado, con las varillas previa valoración de la temperatura, utilizándolas indistintamente. Señalará con puntos rojos la zona donde el explorador siente más calor y con puntos azules donde perciba más frío. Es responsabilidad del explorador no lesionar al compañero durante la exploración. El voluntario en exploración realizará lo siguiente: va a cerrar los ojos y notificar el momento en el que sea estimulado con frío o calor. Se anotarán los resultados de las observaciones de igual forma indicando si existe poca sensibilidad, moderada o alta. Discriminación de 2 puntos. Las actividades del voluntario explorador serán tomar el compás totalmente cerrado, colocarlo en las regiones de exploración previamente establecidas, repetir la maniobra modificando la apertura del compás y cada que coloque el compás preguntará si el estímulo es único o doble. Cuantificar en centímetros cada que el estímulo sea percibido de manera doble. Se anotarán los resultados de las observaciones en centímetros. Adaptación. Las actividades del voluntario explorador serán recabar la información proporcionada por el voluntario en exploración, que serán introducir su mano izquierda en el recipiente con agua fría, introducir su mano derecha en el recipiente con agua caliente de manera simultánea y permanecer así durante 3 minutos. El sujeto en exploración debe contestar 3 preguntas. Después de los 3 minutos, diga qué temperatura le afectaba menos en relación al inicio del experimento, lo frío o lo caliente. Esta circunstancia podemos atribuirle a la capacidad de los receptores a la adaptación, ¿sí o no? ¿Los receptores al dolor se adaptan al estímulo nocivo? Sensaciones profundas propioceptivas. Para su exploración se seguirá la siguiente metodología. Se colocarán 20 municiones en cada uno de los vasos. El voluntario en exploración cerrará los ojos y colocará las palmas hacia arriba con los dedos separados y los brazos extendidos. Se colocará un vaso sobre el índice de cada mano y se pide al sujeto que juzgue sus pasos relativos, igual, mayor o menor al peso de la mano contraria. Se quitan ambos vasos y se sacarán municiones de cada uno de ellos. Se vuelven a poner los vasos sobre los dedos índices y se repite la pregunta. Se continúan quitando los vasos y sacando y añadiendo municiones en un vaso, de tal suerte que uno de ellos tenga siempre las 20 municiones. El voluntario en exploración seguirá valorando si los 2 pesos son mayores, iguales o menores que el de la mano contraria. El objetivo de esto sería determinar quién de los voluntarios explorados tiene mayor capacidad para detectar un cambio en el peso específico. Se dará por finalizado el experimento cuando el explorado acierta al mínimo cambio por 3 ocasiones consecutivas. Se utilizarán 3 voluntarios y se anotarán de igual forma las observaciones.